que se cargue. No vale entonces. No importa. Sí, pero entonces sí vale desde donde estás, ¿ya? Gloria a Dios. Qué bien, terminé justo como te quería terminar, temprano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer en esta mañana, mis hermanos, el libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos 13, vamos a leer del verso 1 al 7. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Dice Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte, ¿de quién dice? De Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Repita conmigo: acarrean condenación para sí mismos. Amén. Sigue la lectura y dice, verso 3: porque los magistrados no están para infundir temor. Los magistrados, policías, eso se refiere, amén. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Regrésele a ver al hermano que tiene al lado y dígale: ¿quieres no temer a la autoridad? Vamos a hacer un poco más criollos. Regrésele a ver y dígale: ¿quieres no tenerle miedo a la policía? Dígale: ¿quieres no tenerle miedo a los militares? Sigamos la lectura. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Hermoso ese versículo. Y lo voy a repetir el verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué dice? Repita conmigo: porque no en vano lleva la pistola. Repita conmigo: porque no en vano lleva el tolete. Repita conmigo: porque no en vano lleva el gas lacrimógeno. Amén. Dice: porque no en vano, dice, lleva consigo la espada. Amén, aleluya. Mire cómo Dios está dando autoridad a aquel entonces y hasta el día de hoy a la autoridad, que si tiene que usar la espada, tiene que usar la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué es la autoridad? Vengador, justiciero, aleluya. He sido vengador, y no es un Avenger por si acaso, es un vengador, justiciero de parte del Señor. Verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos. Repito, por lo cual es necesario estar sujetos a las autoridades. Amén. No solamente por razón del castigo, porque muchos se someten por miedo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, nuestros impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Oremos, mis hermanitos. Padre de los cielos, te damos las gracias en esta mañana poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, Jesús Nazareno, que tú nos guíes a través del Espíritu Santo, Dios, en este tiempo de tanta rebelión, Señor. Y no solo en este país, sino, Señor Dios, en todos los países alrededor del mundo existe rebelión, Señor. Y aún más dentro de las iglesias también existe rebelión. Es un mal, Señor Dios, es un síndrome del diablo, del infierno, Señor. Cuando Él se rebeló allá arriba
arriba para tratar de tomar el trono, mi Dios amado, ahí empezó la rebelión del hombre y ha perdurado y perdura hasta el día de hoy. Pero un día tú vas a castigar, Señor Dios, y con cetro de hierro, con vara de hierro, tú vas a juzgar a las naciones. No vas a juzgarlas, Señor Dios, con plumas ni con café caliente, Dios de los cielos. Vas a juzgar con cetro de hierro. Aleluya, porque las naciones son rebeldes, Señor, por naturaleza. El hombre no se quiere someter a las autoridades, pero Padre Santo, he ahí el que ha nacido de nuevo ha de someterse a las autoridades establecidas por ti. No importa, Señor Dios, lo que digan o hagan, Padre Santo, hay que someternos debidamente, Señor Dios, en las cosas terrenales, mas en lo espiritual no nos someteremos, Padre de los cielos. Pero bienaventurado aquel varón que se somete a las autoridades, Padre de los cielos, porque ese es hijo tuyo verdaderamente, Dios Todopoderoso. Y en esta mañana vamos a desechar toda rebelión, Señor, del que esté aquí, del que mire en la transmisión más adelante, Padre de los cielos. Si hay algún rebelde, Padre Santo, que apoya, que acompaña, que lance piedras, Padre de los cielos, eso está totalmente, Señor Dios, rechazado de parte de Dios, porque no nos llamó, Señor Dios, a armar pleito ni relajo, Señor, porque Dios es un Dios de orden, mi Dios amado. Por eso quiero predicar tu palabra en esta mañana, Señor Jesús. Te pido que tú me infundas aliento y me des, Señor Dios, la sabiduría para predicar tu palabra. En esta mañana, Señor Dios, deposito todo mi corazón, mis labios, mi pensamiento, todo mi ser delante de tu presencia para que me unjas y me des la palabra que necesita oír, Señor Dios, uno que otro rebelde que debe de andar por ahí, que todavía no se ha sabido someter. Padre de los cielos, te alabo y te bendigo en este santo y precioso día, en tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. A ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén, amén, amén. Luchito, ayúdame, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Tome asiento, mis hermanos. Esta mañana, mis hermanos, el mensaje está loco, como algunos títulos medios locos por ahí. Pero esta mañana el título está bien loco, así que si quiere anótelo por ahí. El tema en esta mañana, Dios lo puso en mi corazón, se llama huelga. Más bien se llamaba, si te deleitas en la huelga, no eres hijo de Dios. Y ahí orando ahora en la mañana, antes de empezar el culto, el Señor me cortó un poco del título. Así que el título esta mañana se llama huelga, no eres hijo de Dios. Si le gusta la huelga, si le gusta el relajo, si le gusta lanzar piedras, si le gusta armar bochinche, mis hermanos, en las redes sociales, no es un hijo de Dios. Amén. Aleluya. Y mis hermanos, esto va a ir directamente, yo sé que va a ir directamente a la llaga de muchos rebeldes de las redes sociales, del Facebook y del YouTube, que durante estas 2 semanas de caos, mi hermano, 2 semanas donde el diablo estaba en las calles. Amén. Amén. Y espero que usted no haya sido uno de los que apoyan esa rebelión total. Eso está bien para los del mundo, que ellos apoyen rebelión y todo lo demás. Los hijos de Dios fuimos llamados a ser pacificadores. Amén. Y no importa el motivo, no importa el relajo, Jesús de Nazaret nunca armó relajo a nadie. Amén. Fue manso y humilde. Aleluya. Este mensaje está dirigido en las redes sociales para muchos supuestos cristianos que en esta semana pasada me enviaban un montón de comentarios y mensajes diciéndome que me una a las protestas. Únase, pastor, únase, hermano, porque está en contra del país. Usted no quiere al país, usted no ama al país. Amén. Como no ama al país, no se une a la huelga, decían. Escuche acá, por favor. Es una prédica muy importante y usted va a ver bíblicamente que alguien que apoya este tipo de manifestaciones violentas no es de Dios. No ha nacido ni siquiera de nuevo. Amén. Y lo vamos a demostrar por la Biblia, y el que tiene oídos para oír, oiga en las redes sociales. Amén. Y yo mismo me voy a meter en problemas porque quiero que me borren del Facebook algunas personas, y yo mismo les voy a compartir en el Facebook esta prédica en sus propios muros, les voy a compartir porque son rebeldes y se suben a predicar en el altar y son rebeldes a lo establecido por Dios. Amén. Vamos a desmenuzar todo en esta mañana, lo que acabamos de leer en Romanos, y vamos a ver que la palabra de Dios nos invita a ser pacificadores y no violentos en las calles. Rebelarnos en contra de cualquier autoridad, mis hermanos, es rebelarte directamente a Dios. Amén. Amén. Y quiero arrancar diciendo algo que me dijeron en esta semana, y me dijeron: es que yo no me someto a ningún policía corrupto, pero a Dios sí me someto. Eso es falso. Amén.
Amén. ¿Quiere que le demuestre por qué es falso cuando alguien dice, yo no me someto a la policía, pero sí a Dios? Es falso. Si no te puedes someter a un policía, jamás te vas a poder someter a Dios. Amén. ¿Qué es lo que te exige un policía? ¿Qué es lo que te exige un policía? Pues que no robes nada más. Si tienes carro, que no te pases el rojo, que no utilices la vía exclusiva para el corredor. Amén. Es lo máximo que te exige un policía. Y no se pueden someter a un policía que te dice, por favor, esto que te queda, váyase a su casa, y se quiere someter a Dios. Cuando Dios dice, no matarás, no fornicarás, no mentirás, no robarás, no adulterarás, nos manda a orar, a ayunar, a predicar el evangelio, mis hermanos, ¿nos vamos a someter a Dios? Amén. La palabra de Dios está llena de tantas cosas que Dios mismo dice en su palabra. Esfuérzate y sé valiente, mijito. Amén. Si alguien no se somete a una regla establecida por un hombre, imposible que se someta a Dios. Amén. Porque, mi hermano, someterse a Dios no es lo mismo que someterse a un policía. Amén. Ay de aquel que cae en las manos del Dios vivo, mi hermano. Amén. Ay de aquel sobre el cual Dios pone sus ojos para infundirle, mis hermanos, derramar del cielo fuego que lo consuma. Ay de aquel, mi hermano. Amén. Aleluya. Amén. Amén. El policía puede cogerte porque te pasaste el rojo, porque te robaste una televisión, puede cogerte y meterte en la cárcel, pero Dios puede coger tu alma y echarle al infierno. Amén. Ay, y quieren someter, no, dice que se someten a Dios, pero no a los hombres. Quiero que me escuche esto, mi hermano. Cualquier hombre o mujer que no se someta a las autoridades establecidas por Dios, no ha nacido de nuevo. Llámese autoridades colegiales, escolares, eclesiásticas o seculares a nivel del mundo, del gobierno. Amén. Amén. Y no va a faltar el que me diga, no, pero es que hay policías corruptos. Yo sé, mis hermanos. Amén. Y yo que vengo de la calle sé que hay policías corruptos. En una ocasión, mis hermanos, mi hermana tuvo un problema con un vecino, y ese vecino ha sido amigo de un policía y vino trayendo al policía para que le pegue a mi hermano. Y vino el policía sin identificación aquí, sin sombrerito, sin nada, vino a golpear. Claro que hay corruptos, amén, por supuesto, amén, pero también hay policías cristianos, amén. También hay ministros de Dios, y soldados, y abogados, y autoridades, amén. Es al venir, yo le decía a una persona esta semana, al yo venir del mundo sé lo que es rebelión en contra de Dios, y sé esa rebelión que se arma en las naciones de huelgas y reclamos, que para muchos cristianos es bueno porque están peleando por nuestros derechos, entre comillas. Parece bueno, pero eso es satánico y diabólico, mi hermano, porque yo conozco esa rebelión. Cuando yo era mundano salía a tirar piedras. Cuando yo era mundano salíamos del colegio en la noche, nos venían a sacarlos del colegio Sucre. ¿Alguien conoce el colegio Sucre? Nos venían a sacar a nosotros, a los del 5 de junio, y salíamos y nos íbamos hasta el recreo y rompíamos los vidrios de las paradas y rompíamos los vidrios del recreo. Y lanzábamos piedras y nos lanzaban gases lacrimógenos. Pero eso era porque yo estaba endemoniado, porque no tenía a Cristo. Amén. Pero cuando estás en Cristo ya no puedes agarrar piedra y lanzarla. La palabra de Dios mismo dice, a ver, que lance la piedra, la primera piedra. Amén. Amén. La rebelión que vive el mundo es satánica y diabólica. Yo no encuentro en la Biblia, en el Nuevo Testamento al menos, ni en el Antiguo, no encuentro un solo versículo en el cual el Señor diga vayan a hacer huelga. No encuentro un versículo. Y esto va dirigido a mis hermanos, aunque no lo creas, son entre comillas ministros entre comillas que me mandaron y hasta me hablaron porque no me unía al pensamiento de la huelga. Y yo veía imágenes en esta semana que salía así de cristianos, hermanos. Desde el mundo no importa, ellos están perdidos. Les gusta la rebelión. Cristianos, entre comillas. Subían imágenes así en el Facebook que decía que hay que salir y matar a los policías. Vi imágenes de un supuesto predicador ahí, mi hermano, lo siento mucho. Yo no tengo compromisos con nadie. Amén. Es lo bueno de predicar de Jesús y servirle a Dios, que no tienes compromisos con nadie. Porque estudiamos con él un par de semestres, creo que estudió con nosotros en el seminario, creo que por ahí nos llevábamos un poco, conocido de nosotros también.
y me llevaba un poco con él. Un día me dijo que le invite acá a la iglesia a predicar, pero mi hermano, yo no tengo compromisos con nadie. Y cuando alguien es rebelde, mi hermano, por más que predique, se llame ministro y se haya graduado de teología. Amén. Y no podemos dejar entrar al púlpito a alguien que esté en rebelión, se rebele contra la autoridad. Y mi hermano pone ahí, al presidente de la república lo llama desgraciado, cojo desgraciado. Y es un ministro. Amén. ¿Será que el presidente de Ecuador es recto, intachable? No, mi hermano, amén. Es más, recién estaba viendo que lo que la asamblea, mi hermano, negó y falló a favor de nosotros en contra del aborto, el presidente de la república le lanzó la pelotita a otro. Les lanzó la pelotita a estos mismos locos y endemoniados también que aprobaron el matrimonio homosexual. Ya ganamos en la honorable asamblea. Ganamos el no al aborto. Pero el presidente ahora lo lanzó para que ellos sean los que votan. Ya ganamos, pero bueno. Amén. Amén. Pero usted no va a verme a mí saliendo, mis hermanos, a la huelga porque Lenny Moreno ahora no quiere decirle no al aborto. Y no me va a ver usted a mí, no va a ver a ninguno de los que apoyamos lo de con mis hijos no te metas, no nos va a ver a ninguno de nosotros saliendo con palos. Amén. Amén. Porque también me dijeron, ¿y tú cómo protestaste en contra del matrimonio homosexual? Y yo quiero que ustedes busquen las fotos en las redes sociales a ver si cuando yo salí a protestar en contra del matrimonio homosexual, si usted me ve empujando una llanta, cargando una bomba molotov, parchado aquí la cara para que no me reconozcan, y ahí con piedras diciendo, caiga el leninismo, caiga el leninismo. No, mi hermano, amén. En esa marcha, no fue una verdadera marcha como Josué lo hizo marchar Dios alrededor del muro de Jericó. Amén. Josué no fue con llantas, con bombas molotov, no fue con nada Josué. Fueron marchando, amén, alrededor de los muros de Jericó para que caiga ese muro de impiedad y a gritar, eso sí. Y ahí es una verdadera protesta de parte de Dios. Vamos a protestar en contra de las cosas espirituales. Amén. Que suba la gasolina, que baje la gasolina, que suban los productos, que bajen los productos. No me importa. ¿Por qué? Porque yo sé que mi patria es celestial, mi hermano. Esto tiene que ir de mal en peor. Amén. Y yo preocuparme porque subió el pan. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Subió el pan. Que no tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata. Que no tenemos un Dios que proveerá, mi hermano. Aleluya. ¿Dónde prosperó José? ¿Dónde prosperó? ¿En un edificio? ¿En el gobierno o en la cárcel? ¿Dónde prosperó José? ¿Ha leído la historia de José? Y dice que cuando fue metido preso porque le culparon por quererse supuestamente acostar con la mujer de Potifar, cosa falsa, y dice que en la prisión, en la cárcel, todo lo que hacía prosperaba. En la cárcel prosperó José. Y nosotros libres, con libertad de culto, con libertad, mis hermanos, a preocuparnos porque cayó un poquito y subió ahí la gasolina. ¿Qué nos afecta? A mí también me afectó. Amén. Amén. Aleluya. Usted nunca nos va a ver a nosotros, los cristianos no somos para eso. Si no, en la próxima marcha de con mis hijos no te metas, yo también voy a ir, voy a empezar con un cuchillo a ponchar las llantas. A que me den gasolina. Eso es algo terrenal, diabólico. Y si alguien dice, usted no ama Ecuador, lo amo, por eso yo no puedo estar destruyendo, pues. ¿Sí vieron el centro histórico? Dice, yo amo Ecuador y por amor a Ecuador estoy luchando. Y destruyeron todo el centro histórico. Una señora llorando, me cuenta uno de mis clientes que tiene una hermana de él, vive en el centro, llorando la hermana de él porque le destruyeron todo su local, le destruyeron toda su casa, le hicieron migas los vidrios y estaban peleando por amor a Ecuador. Amén. Por amor a Ecuador, a mí casi me pegan. Casi me pegan. Por decirles que ¿cómo van a querer quemarle a un pobre muchacho que tiene abierta su panadería, un grupo de salvajes que le quieren quemar? Te vamos a venir y te vamos a quemar, dice. Y por mala suerte pasaba yo por ahí y me entró el espíritu de Mardoqueo. Pasé diciendo, salvajes, ¿cómo les van a quemar? Y ahí se me vinieron encima, me querían pegar. ¿Qué dijiste? Les dije, salvajes. ¿Cómo que salvajes?
Pues tienes un palo, estás quemando llantas, tienen piedras y dices que le vas a quemar el local de noche. ¿Cómo se llama eso? Salvaje. Amén. Y casi me pego. Casi no comemos el día sábado cangrejo. Amén. Mira, mi hermano, mientras todo el mundo está convulsionado, asustado, nosotros salimos a comprar cangrejo, porque para mí, mi hermano, lo que sucede en el mundo no es que no me importa, pero lo que sucede en el mundo tiene que empeorar. Tiene que suceder lo que está sucediendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, nación contra nación. Amén. Amén. Yo vivo tranquilo, vivo en paz. A pesar de que me quisieron quitar gasolina, me quisieron pegar, me cerraron, me ahogué, por ahí andaba yo peor que un michelena negro, mis hermanos, lleno de tizne toda la calle, al trabajo. Me afectó la nariz, los pulmones, mi hermano. Pero mi hermano, nosotros los cristianos verdaderos hemos nacido de nuevo y no podemos lanzar piedras ya, ni quemar llanticas, ni hacer relajo, mi hermano. Amén. Si queremos protestar, protestemos por las cosas espirituales. Esa ley que se está debatiendo en el Congreso de lo que es la legalización del aborto, eso que se está debatiendo, la legalización de la pedofilia, todo eso hay que protestar. Yo ahí quiero ver a ver si vienen los indígenas a ayudarnos a decir no al aborto. ¿Por qué? Pues si ellos mismos abortan. Amén. Amén. Que vengan y digan no a la pedofilia. ¿Por qué? Si ellos mismos le cubren en sus parroquias a los sacerdotes violadores. Amén. Amén. A mí me dio una vergüenza escuchar en las noticias que salió esos reporteros y dice: toda la comunidad indígena de Riobamba se está reuniendo y también la iglesia evangélica. ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Qué clase de cuerpo de pastores hay en Riobamba que se juntan a los del mundo para venir a hacer? Amén. Y mucha gente dice: no fueron los indígenas, fueron los venezolanos los que hicieron el saqueo y todo. Falso, mi hermano. ¿Quiere que le diga algo? Mi sobrino, no sé cuántos años tiene Jesús, creo que tiene 8 o 10 años, no lo sé. Estaba jugando fútbol con sus amiguitos el día sábado, el caos que hubo el sábado. Y vinieron los indígenas y a los niños que estaban jugando fútbol les secuestraron. Les secuestraron. ¿Qué hacen aquí jugando fútbol si estamos en huelga? ¿Cómo van a secuestrar a unos niños que están jugándose un partido de fútbol y los tuvieron retenidos y los secuestraron? Allá en Calderón, donde también cogieron a los policías y los humillaron, ¿se enteraron? Que los humillaron, los bañaron con ortiga, les azotaron y les golpearon. Tuvieron que los papás ir a sacar a los niños, a retirarles, a pelear contra los indígenas para decirles que les devuelvan a los niños. Niños de 8 o 10 años, mis hermanos, retenidos, secuestrados, porque no se unen a ellos, a su movimiento. Amén. Si viene Simón Bolívar nuevamente, si viene Eloy Alfaro nuevamente, que no cuenten conmigo. Nosotros no somos revolucionarios, somos embajadores de Cristo para reconciliar a Dios con los hombres, no para hacer pelear a los hombres con los hombres, el indígena que le mate al policía y el policía que le mate al indígena. No estamos para eso, ni para unirnos al bando del indígena ni al del policía, ni para apoyar la muerte del uno ni del otro. Estamos para reconciliar a Dios con los hombres, porque tanto esos policías como esos indígenas, aún los que murieron, todos ellos están en pecado porque no se han arrepentido. Todos ellos están en pecado. No han encontrado a Cristo. No les sirve de nada haber ganado una batalla, una pelea, ni aunque conquisten una nación. Simón Bolívar, si no tuvo en su corazón aceptar a Jesús de Nazaret con todo y libertador, que es quien no ha escuchado de Simón Bolívar, con todo y lo libertador que fue, está en el infierno. Por muy revolucionario que haya sido, por muy héroe que sea de la patria. El pobrecito de Abdón Calderón, mi hermano, por muy héroe, por muy niño héroe que haya sido, si no aceptó a Jesús, está igual condenado en el infierno. Y nosotros no vinimos en las redes sociales a armar pelea y división entre la gente, sino a predicar de Cristo. Amén. De Cristo. El amor de Cristo. Y yo vi una familia, salió en las noticias. Esas mujeres y esa familia no son cristianos. Cuando lo sean, van directo al cielo. Ahí una señora de acá de Guamaní, creo que era,
humildes, pobres, con ollas, mi hermano. ¿Sabe a quién le fue a dar de comer? A los policías, porque yo estaba a favor de la policía. No. ¿Sabe a quién le fue a dar de comer? A los indígenas, porque estaba a favor de los indígenas. No. ¿Sabe a quién le fue a dar de comer? A los pobres trabajadores que nos jodieron la vida, pues tenían que ir al trabajo sin desayuno. A ellos, no. ¿Sabe a quién le fue a dar de comer? A todos. Y ahí se veía, le dio al policía, le dio al militar, le dio al indígena y le dio al cansado también. Todos ahí comiendo. Amén. Eso es un digno ejemplo a seguir de decir, wow, esa persona, yo creo que tiene a Jesús en su corazón. Porque ella dijo, y ojalá que Dios traiga la paz. Amén. 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 Solo leamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 13, que estamos leyendo. Y bendito sea el nombre de Dios. Verso 1, mire lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Listo, se acabó, con eso nos vamos a la casa. Sométase, dice el apóstol Pablo. Amén. Escuche, ¿y sabe quién lo está diciendo? ¿Quién ha leído del apóstol Pablo? ¿Sabe quién está diciéndonos que nos sometamos a las autoridades? El pastor Pablo Mina. Porque el pastor Pablo Mina nunca ha tenido problema con la policía, por eso dice que nos sometamos. ¿Sabe quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. Cuando lo cogieron a Pablo y le estiraron con sogas, con correas para azotarle, y le azotaron. ¿Quién le azotó? Las autoridades. Injustamente, siendo ciudadano romano, lo azotaron las autoridades. Y Pablo dice precisamente en el libro de Romanos, sométase a las autoridades. Aleluya. Estos teólogos de este tiempo me da rabia, mi hermano, y por eso a todos los que nos gusta la teología nos dicen que estamos mal por culpa de estos locos. El apóstol Pablo, azotado por romanos, injustamente siendo él romano de nacimiento, dice, sométase a las autoridades. ¿Quiénes eran las autoridades principales en aquel entonces? Los romanos. Y le azotaron y le metieron preso y le encadenaron y le llevaban de un lado para otro al pobre Pablo ahí sometido. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Robó? ¿Mató? No, era inocente por predicar de Jesús. Amén. Y mira cómo él dice, sométanse, todas las personas, sométanse a las autoridades. Aleluya. Ahí yo veo a un hijo de Dios verdadero. Un hijo de Dios verdadero que, a pesar de que las mismas autoridades fueron injustas con él, dice, sométase a la autoridad. ¿Cómo va a decir Pablo que esa autoridad que le castigó, le azotó injustamente, cómo va a decir que él es puesto de parte de Dios? Está loco Pablo. Amén. Eso es lo que no entienden los cristianos que no se terminan de convertir. Los predicadores que no se terminan de convertir, y todos los bochincheros del Facebook que no se terminan de convertir, mi hermano, que no entienden que una persona nacida de nuevo habla, piensa y vive como Jesús vivió. Y por eso dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Pablo tenía que haber dicho, ve Timoteo, mándame a traer a todos los indígenas para hacerle revolución, porque me están golpeando injustamente. No, dice Pablo, hey, mijitos, sométase a la autoridad. Amén. Sométase, mijito. Aleluya. Amén. Esa es una persona convertida de verdad. Una persona que no se somete a papá, no se somete a mamá, no se somete a la autoridad, no se somete a mi hermano. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Es que los policías son corruptos, ¿no ha visto? ¿Quién tiene la culpa de la corrupción? ¿El policía que pide plata para una coima o el que le da la plata? Por jíbaro. Una vez yo transgredí la ley, mi hermano, y el policía me extendió la mano y me dijo, ¿que le dé dinero? No, póngame la multa. Pero te voy a poner la multa. Póngale nomás. Pero verá, va a ser más de $100. Póngale la multa. Porque si yo me paso un rojo, en ese instante llevé a un amigo sin casco, mi hermano, y me cogieron y me pusieron una infracción, pues póngame, yo no le voy a pagar nada. Me pedía $5 o $10. La multa creo que fue de más de $100. Dije, póngale. Claro que hay autoridades corruptas. Amén. Se corrompieron en el camino. Amén. Satanás se rebeló, se corrompió ¿en dónde? En el camino, porque fue perfecto. Hasta que se halló en el pecado.
Amén. Saúl fue ungido por Dios y era perfecto delante de Dios Saúl, hasta que se halló en él maldad y pecado. Amén. Aleluya. Se corrompen. Amén. ¿Los pastores fuimos llamados por Dios o no? Bueno, algunos no, fueron llamados por el seminario teológico. Pero los pastores por lo general fuimos llamados por Dios. Y hay pastores llamados por Dios que en el camino se corrompen. Amén. Pero eso no quiere decir que todos los pastores somos ladrones, no quiere decir que todos los policías son estafadores, no quiere decir eso, hermano. Amén. Amén. Ayer nomás veníamos a la oración en la mañana y el bus, por tratar de venir rápido, se metió en la vía exclusiva del corredor. Y ahí ha estado el policía metropolitano, el agente de tránsito. Ahí mismo lo hizo parar. Y mira que el chofer mismo le dice, ni aún no se baja del bus, y ya le dijo a la controladora, presta $10. Ellos piensan que el corrupto se va a ir al infierno y se van los dos, porque la palabra de Dios está en contra del cohecho, de la coima, del que pide y del que da, porque los dos son corruptos. Amén. Amén. El estándar de Dios no es como de los cristianos modernos, ni como la gente del mundo. Que el policía se va al infierno por pedir la coima. No, tú también te vas por haberle dado. Amén. Porque Dios está en contra del soborno. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. No hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las personas que están en autoridad fueron puestas por Dios. Amén. Amén. Hasta el policía que vino a pegarle a mi hermano injustamente, sí. Sí, Señor, hasta él fue puesto por Dios. Amén. ¿Usted por qué está en su trabajo? ¿Porque usted lo buscó? ¿Porque usted se puso ahí? ¿O porque Dios te puso ahí? Amén. Cada uno de nosotros está cumpliendo el propósito y plan de Dios, y cuando Dios quiere poner una autoridad, la pone. Si esa autoridad se corrompe, es asunto de él. Amén. Aleluya. Amén. No sé si ustedes están en contra mía. Solo no me quemen llantas aquí adentro. Pónchenle las llantas del carrito azul. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Estoy en el verso 1 todavía. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Miren, por Dios han sido establecidas todas esas autoridades corruptas. O sea que Dios es corrupto, o sea que Dios tiene fallas. No. Amén. Aún al corrupto Dios lo utiliza. Aleluya. Aún al corrupto Dios lo utiliza. Aleluya. Amén. Así sean malos, Dios los utiliza. Amén. Esos teólogos tienen que leer Biblia. Por eso yo siempre digo, lea Biblia. ¿A quién utilizó Dios? Al faraón. Para castigar la rebelión de Israel, ¿a quién utilizó? Al faraón. Amén. A cautiverio. Amén. Para cumplir el propósito en la vida de Israel y la vida espiritual de José, los mandó a Egipto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de cautividad en Egipto? ¿Ah? 17. Después de la muerte de José, ¿cuántos años? Cuando ya vino el nuevo faraón, ¿cuántos años? 400 años. 465, más exacto. Utilizó a Faraón para oprimir a los de Israel. En 400 años, ¿cuántos hebreos no habrán muerto ahí en esclavitud? Y Dios los utilizó. Hasta cuando se cansó Dios y dijo, bueno, Moisés, ahora sí te levanto a ti. Aleluya. Utilizó a Faraón. Incluso lo utilizó para él gloriarse sobre la vida de Faraón, para que vean que Faraón no era Dios ni nada. Amén. Y incluso a Nabucodonosor dice, este Nabu es mi siervo. Mi siervo Nabucodonosor, vayan con él a cautiverio. Aleluya.
a estos pobres evangélicos, mis hermanos, que se suben al púlpito a predicar en contra de las autoridades, les sube la gasolina y se mueren, les dio diarrea y se mueren. Dios les dice, se me van al cautiverio a vivir con Nabucodonosor, y si se me regresan a Egipto los mato. Y los rebeldes de aquel entonces se fueron ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó todo Egipto. Y Jeremías y los que se quedaron ahí, y los que se fueron en cautiverio, ¿cómo le fue a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cómo le fue a Daniel? Excelente. ¿En dónde? ¿En su tierra? ¿En dónde? ¿En las leyes de la tierra? No. Babilonia. Y ahora te me inclinas delante de la estatua. Daniel dijo, no, voy a orar. Y le fue bien. Dios mío. Le lanzaron a la fosa de los leones. Le metieron preso por quemar llantas. ¿Y qué pasó? ¿Le mataron? ¿Le dispararon? ¿Le flecharon? ¿Qué pasó? No, Dios cerró, ¿qué cosa? Daniel mismo dice, amén. El ángel de Jehová le cerró la boca a los leones. Amén. Así le cerró la boca, así como esa gente que habla mal de ti y de mí. Amén. Usted no se ponga a pelear. Hágame caso, yo soy experto en pelear y ya estoy cansado de pelear. Le cerró la boca a los leones. Esa gente que anda hablando, murmurando, criticando de nosotros, hablando mal de ti a tus espaldas. Usted ore a Dios, sométase a Dios, no se someta al diablo ni al mundo, y va a ver como Dios mismo cierra la boca de esa gente habladora. Amén. Se quedan mudos, hasta los dientes se le caen. Amén. Wow. Pablo está a punto de ir a entregar su cabeza. Y le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, levántate en armas y defiéndeme porque me van a decapitar. Eso le dice Pablo. Pablo le dice, vamos, ahora vamos, vuélvete un insurrecto a la ley y después de que me decapiten, armen revolución. Eso le dice. Le dice, pelea la buena batalla, hijo Timoteo, pelea la buena batalla. Porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Aleluya. Nunca le dijo, levántate en armas. Amén. Pero yo veo, mi hermana, en las redes sociales, estos locos de evangelio, estos sí son locos, pero no son locos del espíritu, son locos endemoniados. Y aparecen David nomás con su onda ahí lanzando piedras, mi hermano. Amén. Amén. Mire lo que dice acá más abajo. Romanos 13, verso 2. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. El que se resiste a la autoridad no es salvo. El que se resiste a la autoridad no ha nacido de nuevo. El que se resiste a la autoridad, dice Romanos 13, verso 2, acarrea condenación para sí mismo. Está condenado. Amén. Regresen a ver al que está al lado suyo y dígale, está condenado. ¿Usted cree que Dios está a favor de la rebelión? Amén. Dios no está a favor de la rebelión. ¿No ve que a Dios mismo se le reveló uno? Amén. Todos sabemos quién es, ¿verdad? El que se le reveló. Y junto con él siempre hay un hito que le sigue. Siempre. Y le siguieron un montón. Las 3 partes es. Las 3/4 partes, mi hermano. Casi vació. Por eso es que, mi hermano, alguien que esté escuchando, ya cuando suba el mensaje al YouTube me han de criticar y me han de decir opositor, leninista, falso ministro, no amas Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Que llueva un par de críticas más no me importa, mi hermano. Si me han dicho de todo, endemoniado, payaso, pelado, ciego, cabezón, malas palabras, insultando a padre, madre, hermanos. Me han dicho de todo. Que me digan anticonstitucional, anti-ecuatoriano, anti-huelga, lo que sea. No me importa. Porque ellos acarrean condenación para sí mismos. Amén. Ellos no se dan cuenta que el rebelarte a las autoridades
te está revelando directamente a Dios, porque Dios puso autoridades en las naciones para que cumplan el rol que Dios estableció. Amén. ¿Dónde nació el no matarás? En la Biblia, establecido por Dios. ¿Dónde nació el que tienes que ir preso si cometes un delito? En la Biblia, establecido por Dios. Todo está en la palabra de Dios. Toda autoridad, todo gobierno en las naciones que usted pueda ver, al menos las que son cuerdas, porque las que están medias locas no. Pero toda cosa que se establece en las naciones surge ¿de dónde? De la Biblia, de la palabra de Dios. Los tributos, los impuestos, todo eso, ¿dónde está? En la Biblia. Dios lo estableció. Dios estableció tributos, Dios estableció impuestos aún desde que Él mismo puso reyes sobre Israel. Por eso dijo que el rey se iba a enseñorear sobre la nación, porque buscaron ¿a qué? ¿Qué buscaron? ¿Un Dios soberano o buscaron un rey terrenal como las demás naciones? Dijeron, queremos rey como las naciones. Y Dios dijo, está bien, dales rey. Búscales un rey, Samuel, dales un rey. Pero que sepan que el rey se va a enseñorear sobre ellos. Y llevarán a sus hijos, ¿a dónde dijo? A su palacio. A la guerra. Y pagarán tributos al rey, dijo. Y eso es lo que se hace establecido de parte de Dios. Amén. ¿Y qué sucedía en la época de Jesús? Ay, mi hermano, algunos me van a borrar del Facebook. Sobre todo los que predican barbaridades como que vamos a la huelga. ¿En qué época vino Jesús? En esa época, mis hermanos, en la que en el puestito ahí de la recaudación de impuestos se cobraba el doble y el triple. Amén. En una época donde los impuestos no se cobraban lo justo, sino que los mismos judíos cobraban más de lo que era normal. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le lanzó una bomba molotov en la cabeza a Mateo. Le dijo, traidor en contra de la nación. Eso hizo, ¿no? ¿Y por qué tu maestro no paga los impuestos del templo? Maestro, ¿es lícito que paguemos impuestos al César? No láncele bombas molotov. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo veo a Jesús, ¿no? Yo veo a Jesús acercándose donde está Mateo, recaudando impuestos y cobrando más de lo establecido con una bomba molotov. Me imagino yo que así piensa esta gente cuando lee la Biblia. Y se acerca con una botella, ¿qué también le pondrán esa botella? Con una bomba molotov, y Jesús dice, Mateo, estás en contra de la nación, toma. Y cuando vinieron los fariseos a decirle a Jesús si es lícito pagar el impuesto al César, ¿qué dice la palabra de Dios? Le querían tender una trampa. Por eso cuando a mí me vengan a decir, ¿y tú estás a favor del paro? Yo les dije en las redes sociales y les puse comentarios públicos en el Facebook. Y les dije, no estoy a favor de esa endiabladura. Porque te vienen a poner trampas. ¿Estás de acuerdo en que se suba la gasolina? Claro que no estoy de acuerdo, pero si lo hacen tengo que someterme a lo establecido por Dios. Amén. Y Jesús le dice, no vayan y rompan en la cabeza al César. Destruyan el centro del gobierno del Imperio Romano. Eso dijo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que estoy loco? Amén. No es locura. Me dicen, piensa, aprende a pensar. Le digo, tú aprende a pensar. Estoy con la niña cargada y me quieres pegar porque no me uno a tu huelga. Me dicen, piensa, no sabes pensar. Amén. Dice, verso 3, mire lo que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, aleluya. Voy a cambiar la palabrita, dice, porque los policías y las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén, aleluya. Amén. 11 años atrás, desde los 11 años hacia atrás de que me convertí a Cristo, la policía yo siempre la veía como injusta y siempre me iba mal. Pero 11 años acá, desde hace 11 años, mi hermano, que la policía yo no le veo ningún pero. Algunos son corruptos, algunos piden coimas, pero no cuenten conmigo. Pero yo he visto, mi hermano. No sé qué día me quedé sin frenos en la Simón Bolívar, mi hermano. Sin frenos.
Y yo le pateaba la moto y le ungía, con aceite le ungía la moto. El mismo aceite de la moto. Para que se prenda, Dios mío, pasaban las horas, se acababa el tiempo. Y viene un policía a ayudarme. Dejó de estar pitando ahí y vino y me ayudó. El policía, mi hermano, se arremangó las mangas y dijo, a ver aquí, a ver, movámosle por acá, veámosle por acá. Luchamos ahí una hora. No pudimos ninguno de los dos. Pero vi alabanza. Amén. Cuando tú estás íntegro delante de Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Aún los bulliciosos estos de las bullas de la Simón Bolívar me cerraron el paso. Y yo venía en la moto, mi hermano, confiando en Dios. Con temor, pero confiando en Dios. Y venía en la moto y cerraron ahí. No, usted no pasa. Y a engaños les dicen a las de las motos, pase por aquí. Y les cogen, dame gasolina, si no te poncho la llanta. Están peleando por nosotros. Ponchándome la llanta en la Simón Bolívar. De tener que ponchar a la llanta no es sacado el aire. ¿Sabe lo que es ponchado, verdad? Tienes que... La moto no tiene refacción, lo sabían. Solo tiene 2 llantas. Si le ponchas una llanta en la Simón Bolívar, ¿cómo regresas a tu casa en Guamaní? Así que yo me di la vuelta, nomás dije, no cuenten conmigo. Y dije, ¿y ahora para dónde voy? No conozco dónde estoy, ¿por qué calles? No hay ni calles antes de llegar al desvío. Y la gracia de Dios, cuando tú te sometes a Dios, la gracia de Dios está sobre ti en cualquier lado y con cualquier persona. Los mismos de la manifestación, una señora me regresa a ver así con el marido, mientras ellos estaban distraídos chupándole la sangre a la motito. Me regresa a ver la señora y le regreso a ver, yo así, me dice. Y yo dije, bueno, me voy, señor, pero tal vez es trampa porque me paro ahí y me cogen. Digo, no confío mucho en las mujeres. Y cuando el esposo, hermano, tío, no sé qué será de la señora, me dice, rápido, pase. Y entiende el espíritu que Dios me dijo, arranca y vete. Y arranqué y pasé. Y me dice, vaya nomás, vaya rápido, vaya, dice. Y los de acá ya empezaron, vale, les está pasando, cójale. Y no, mijito, patitas para que las tengo. Cuando tú te sometes a Dios, aún en ello hallas gracia. Esos indígenas que me querían pegar por decirles que eran unos salvajes por querer quemarle a un muchacho que está vendiendo pan. Esos salvajes, mi hermano, me hubieran hecho cualquier cosa ahí. No había nadie. Lucho y Carlos estaban lejos peleando con otros que... Me hubieran apaleado ahí. Y me dicen, sí, porque por eso le cargas a la niña para que no te hagamos nada. ¡Qué salvajes! O sea que si no le tenía a la niña, me prendían fuego. Amén. Aleluya. Amén. Esto ya no es la calle, mis hermanos. Amén. Porque no crea que el diablo no se me empezaba a querer metérseme otra vez, ¿no? Y el diablo me dice, mira cómo te humillan. Estos solo tienen palos. Tú eres esgrima, acuérdate. ¿Sabes lo que es un esgrima? Acuérdate que eres esgrima. Acuérdate, Pablo, que tú con el machete hacías correr a cualquiera y no te daba miedo enfrentarte a 20 pandilleros. Acuérdate, estos indígenas solo tienen palos. Pero el Espíritu Santo te dice, cállate la boca y sigue. Pero eso sí, no les dejo de decir su verdad, siguen siendo salvajes. Y ellos iban caminando, yo también, y ellos siguen siendo, somos salvajes. Mira cómo estás. Amén. Y dije, bendito sea Dios, papá. Me ama Dios. No estuviera aquí. Y si estuviera aquí, me estuviera diciendo ventanita ya. ¿Me entendió? Me hubieran roto los dientes, pues. No, mis hermanos. Cristo nos llamó para ser pacificadores, someternos. Las autoridades, dice el verso 3, están para hacer el bien a los que nos sometemos a Dios y a sus autoridades. Muchas veces me ha detenido la policía en la calle para pedirme papeles. ¿Y qué? Aquí están mis papeles, todo limpio, todo legal. Ya no robo, ya no me meto a robar en la oscuridad de la noche. Ya no ando por la calle robando. Ya no salgo. Mi hermano, mientras unos se quejaban que le mataron a fulano y que le apedrearon al otro, mi familia y yo estamos completos. Porque no somos rebeldes. Amén. Mientras todos estaban que me ahogo, que me pegaron, quejan. ¿Para qué te vas a la vuelta? Pues muchacha malcriada, majadera. Ahí subió una muchacha. Ay, tremenda la lucha.
Me lanzaron gas lacrimógeno. No respetan ni a las mujeres. Mi mujer estaba en la casa. Las mujeres estaban en la casa. Amén. Aparte de mi pobre sobrino que lo secuestraron estos locos, mi familia estaba en la casa. Lucho estaba con nosotros. Caro, su hijito estaban con nosotros. Estábamos comiendo ceviche mientras el mundo se mataba allá afuera. ¿Porque no nos importa la patria? No. Porque yo tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si Él quiere que esto se vuelva una Cuba, si Él quiere que esto se vuelva una Venezuela, lo hace. Si Él quiere que esto se vuelva, mis hermanos, como cualquier país comunista, lo hace. Porque en Él está la potestad. Amén. Yo solo cumplo con someterme a lo que Él estableció. Amén. No puedo creer yo que haya cristianos pandilleros. Cristianos pandilleros parecían. Tapados la cara. Yo me acordaba de mis épocas, hermano. Cuando yo andaba pues en la calle tapado la cara con piedras, lanzándole piedra al uno al otro. Digo, wow, estos no han nacido. Estos son cristianos pandilleros. Y por el lenguaje que se manejan, lo son. Lo son. Amén. Verso 4, mire lo que dice. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor. Lenin les dijo que salgan a matar. Servidor de Dios. Amén. Pero le mató. ¿Y acaso Dios no mató a Corea y a toda su familia? Pero le mató, ¿cómo va a ser de Dios? ¿Acaso Dios no envió el diluvio universal? Pero le mató, ¿cómo va a ser de Dios? ¿Acaso Dios no va a enviar plaga tras plaga tras plaga en la época de la gran tribulación? ¡Aleluya! ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conectados conmigo? ¿Cuántos saben que no estoy tan loco después de todo? Y lo peor de todo es que a mí me llaman rebelde. Me dicen, usted es un rebelde, no se somete. Porque es servidor de Dios, verso 4, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Repita conmigo, teme. Ve lo que dice el apóstol Pablo, cristiano carnudo que me puedas ver en las redes sociales y saliste a lanzar piedras. Verso 4 dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Uy. Amén. O sea que Dios mismo estableció que la policía en aquel entonces tenga espada y que la policía en este tiempo tenga pistola. Porque es vengador de parte de Dios. Amén. ¿Qué es un vengador? Alguien que viene y te dice, tomémonos un chocolate. Vengador, da muerte. Amén. Dice, teme si haces lo malo. No en vano tiene espada. No en vano es vengador de parte de Dios para castigar al que hace lo malo. Teme. Aleluya. Amén. Amén. Ahora yo le pregunto, si yo vengo con un pico, hermanos, si yo voy con un pico a sus casas y empiezo a romper la vereda de su casa, ¿es bueno o malo? Si yo vengo con piedras y empiezo a romper tus ventanas, ¿es bueno o malo? Si yo vengo a tu casa y vengo y te poncho las llantas, te quito el aire, te robo gasolina, ¿es bueno o malo? ¿Qué quieres tú que haga la policía conmigo? Aquí hay un pastor loco. Se rebeló porque no quisimos ir a la oración y nos está rompiendo los vidrios. Llévenle preso pues. Amén. Porque ellos son vengadores para el que hace lo malo. Nos lanzaron bombas molotov, estás haciendo lo malo. Nos están cogiendo presos a los hijos, estás haciendo lo malo. Y escuche esta burrada, perdón, pero escuche esta burrada. Nuestros hijos pequeños se están ahogando con el gas lacrimógeno. ¿Para qué les llevas a los niños? ¿Para qué? En el puentecito que es para entrar a nuestra casa, por donde baja el río, estaban quemando llantas estos salvajitos también. En ese puentecito. Y a lo que regresábamos comprando, uno de ellos con un palo ahí que movía una llanta de tractor, parecía que estaban tapando la sepultura de Cristo, nomás una llantota. Nos queda viendo y dice, tápele la nariz a la niña y pase, dice. Pequé, mis hermanos, pequé.
que ese rato, porque le quedé viendo mal, que dije, y le pasé diciendo, entonces, ¿para qué quedas llantas? ¿Cómo me voy a quejar de que mis hijos se están asfixiando con el gas lacrimógeno si yo mismo le estoy llevando al paro? Amén. Y le echamos la culpa a la policía. Por la culpa de la policía, mi hijo pequeño se ahogó con el gas lacrimógeno. No, mi niña estaba encantada con nosotros ahí en la casa. Y sus hijos también, amén. Porque no estábamos armando relajo ni bochinche. Aleluya. Mire lo que dice acá. Verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, no solo porque le tengas miedo a que te den con la espada, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Amén. ¿Ves la locura que dice Pablo? Sométase a ellos, porque no solamente por el miedo a que te castigue, sino porque también son servidores y tus impuestos pagan su sueldo. Amén. Dios mismo estableció que nosotros paguemos los impuestos de aquellos que nos lanzan bombas lacrimógenas. Amén. Aleluya. Wow. ¿Tenemos un Dios demasiado cruel o qué? No, tenemos un Dios que dice, si tú te sometes no pasa nada, mijo. Camine con libertad. Amén. Amén. ¿Cómo le hizo Jesús para caminar en una época religiosa tan cruel en la que vino Él? Donde judíos, donde griegos y romanos todos estaban en contra. Amén. ¿Cómo le hizo para vivir en paz? Amén. Miren lo que dice acá. Verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que le tienes que pagar tributo, págale tributo. Al que le tienes que pagar impuesto, paga impuesto. Al que respeto, respétale. Y al que honra, honra. Eso dice el apóstol Pablo. Amén. Amén. No, es que nos están pidiendo muchos tributos, salgamos a las manifestaciones. No, es que nos están imponiendo impuestos demasiado altos, salgamos a las manifestaciones. Es que nos están exigiendo que les respetemos a esas autoridades corruptas, salgamos a lapidarles, vamos a decir que les matemos, como un mensajito que llegó a los celulares que decía, vamos a coger y a cuanto policía encontremos, quemémosle. Esa es rebelión, mi hermano. Y al que honra, honra. El apóstol Pablo dice que hagamos todo eso. Lo dice a los romanos. Y él recibió castigo de los romanos, encarcelado injustamente, azotado injustamente, decapitado injustamente por los romanos. Amén. Aleluya. Ahora yo quiero que usted vea lo que dice Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Amén. Del verso 22 al 29 hay una maravilla ahí. Hechos capítulo 22, del verso 22 al 29 dice, Pablo en manos del tribuno. Y le oyeron hasta esta palabra. 22 al 29. Sí, estamos bien. Y le oyeron esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, piedras, bombas molotov, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el pobre tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aleluya. Amén. Hermoso panorama. Amén.
Pablo nunca se imaginó que iba a llegar a servir a Jesucristo y que para eso le iba a servir haber nacido en Roma. Amén. Pablo no era inmigrante que consiguió la visa y luego se hizo ciudadano. Nació en Roma, tenía doble nacionalidad, era judío de cepa, pero era ciudadano romano, aleluya. Mira cómo Dios trabajó con Pablo desde antes de que nazca. ¿Por qué fue los padres de Pablo a Roma a nacer? Vaya usted a saber. Pero Dios tenía un propósito. Cuando Pablo llega a servir y se encuentra con este hombre, con el centurión que quería azotarle, Pablo dice, ¿vas a castigarme si soy romano? Oh, pero si yo la conseguí a gran precio. No, pero yo lo soy de nacimiento. Amén. Cuando nos sometemos a las autoridades, mira lo que Dios hace. Dios ya tiene todo preparado. Amén. Y nunca nos va a ir mal. Y si algún rato nos va mal como el apóstol Pablo, porque sí le azotaron en otra ocasión y sí le metieron preso, pues hay que padecer por causa de Cristo. Pero nunca se rebeló. Amén. Amén. Israel nunca se quería someter, mis hermanos. Israel nunca se quiso someter a las autoridades. Amén. Nunca. Ni los mismos judíos. ¿Renegaron de quién? De Moisés. Amén. Aún del mismo líder espiritual que Dios estableció, renegaron los judíos, Israel. Porque está en la naturaleza del ser humano, ¿qué cosa? La rebelión, rebelarse. O dígame si no es así. Los hermanos que miran ahora, que mirarán después, y usted que está aquí, dígame si no es naturaleza diabólica del ser humano rebelarse. Nos rebelamos a nuestros padres porque no nos dejan llegar una hora tarde. Nos rebelamos a la esposa porque la esposa no ha planchado. Nos rebelamos al marido porque no me trajo el dinero suficiente. Nos rebelamos a las autoridades. Nos rebelamos al jefe. Delante nomás, sí, jefecito, mande nomás. Yo soy su cepillo, yo soy su ayudante. Pero cuando se ve el jefe, este viejo tal y cual. Siempre está el diablo en el corazón del hombre para hacerle revelar a todas las autoridades. Este pastor también, qué mal que me caía. Siempre. El diablo anda por ahí, mi hermano, y él es experto en rebelión porque él es el padre de la rebelión. Rebelde desde el principio. Amén. Amén. Y él era, antes de conocer a Cristo, por supuesto, papá mío también era, pues. Porque me enseñó la rebelión, me enseñó a rebelarme. A mis padres me enseñó a rebelarme a las autoridades. En el colegio, mi hermano, en el colegio, los licenciados del mismo curso, ni los licenciados se atrevían a ofenderme. No sé qué diablos andaban dentro de mi corazón, porque aún los licenciados no se atrevían a ofenderme. Y yo era rebelde. Amén. En la calle rebelde. En la casa rebelde. Donde iba era rebelde. No importaba si me iba a una discoteca de día o de noche, porque de día lo dejaba a los jóvenes que no sabían nada. De noche, a las discotecas. Yo era rebelde. No me importaba. Siempre con rebelión. Por eso yo conozco al padre de los rebeldes. Su nombre es Satanás. Yo lo conozco porque trabajé para él, le serví a él y me sentí deleitado con él hasta el día que me traicionó, por supuesto. Amén. El padre de toda la rebelión se llama Satanás. Él nunca está de acuerdo con el gobierno de Dios. Nunca está de acuerdo con el orden establecido por Dios. Amén. Nunca estuvo de acuerdo con el orden establecido por Dios en Israel, que puso a Moisés y utilizó a Aarón y a María. Nunca está de acuerdo con el orden establecido que Jesucristo era la autoridad y utilizó a todos los fariseos y a los escribas para que se rebelen a la autoridad en ese entonces. Nunca estaba de acuerdo con los profetas. Nunca estuvo de acuerdo con los reyes ni con los sacerdotes de aquel entonces en el Antiguo Testamento. Nunca estaba de acuerdo Dios con los gobiernos y nunca ha estado de acuerdo y nunca va a estar de acuerdo. Y todos sus hijos son rebeldes igual a Él. Amén. Y siempre van a estar en contra. Amén. Aleluya. Vea lo que dice Jeremías capítulo 43. Jeremías 43. Jeremías 43, verso 10 al 13, dice la palabra de Dios. Jeremías 43, 10 al 13. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio, y los que a espada. Hago una pausa en el verso 11, amén. Mire lo que dice Dios que va a hacer con Israel, amén. Va a utilizar a Nabucodonosor, a Lenin, y a las autoridades establecidas por Nabucodonosor, a los policías, para que todos los que tengan que ir al cautiverio, a la cárcel, el que tenga que morir a muerte y el que a espada, amén. Y lo hizo con Israel. ¿Usted cree que no lo va a hacer con Ecuador? Amén. Lo hizo con la niña de sus ojos, por amor a Dios, y piensan que Dios no va a enviar juicio a una nación tan pagana y tan corrupta como esta. Lo hizo con la niña de sus ojos, con su Jerusalén querida, con la santa Sión, la Sión en la cual brillaba el esplendor de Dios. Dios no se deleitó en otro lugar más que en Sión, y ahí estableció su templo en Jerusalén, amén, aleluya. No donde David quiso, sino donde él decidió: yo voy a estar y voy a morar en Jerusalén, su amada Jerusalén. Y aún ahí, mira, dice la palabra de Dios, que lo leeremos más adelante, y ahí estaba Jeremías viendo cómo se lo llevaban a cautiverio, de la niña de sus ojos. El que va a muerte, el que espada, el que a cautiverio, amén. Y eran judíos, no eran católicos venidos de Riobamba, ni católicos venidos del Cotopaxi, ni venidos de aquí de Quito. Eran judíos, no tenían ídolos, servían al Dios viviente, descarriándose de vez en cuando por ahí, pero Dios dijo: la niña de mis ojos, vas al castigo. Si te vas a Egipto, te matan allá. Amén. Amén. Mira lo que dice, verso 12. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Mira todo lo que Dios le ordenó al faraón, a Nabucodonosor. Amén. Amén. Y lo peor de todo es que Israel se fue a Egipto. Amén. Y allá murieron los pobres. Jeremías, capítulo 38, mis hermanos. Más atrás. Jeremías 38, verso 2 al 6. Léalo conmigo. Jeremías 38, del 2 al 6 dice: así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. ¿Hasta qué verso le dije? Hasta el 6. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre. Están pidiendo la muerte de Jeremías, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Voy a hacer una pausa ahí en el verso 4. Amén. Porque si tú no te unes a la huelga y a la lanzada de piedras, te dicen lo mismo. Este hombre no busca el bien común de toda la nación, está en contra. Y mira lo que piden: que maten a Jeremías, porque Jeremías les dijo: si se quedan aquí en Israel, en Jerusalén, los van a matar, mijitos, váyanse al cautiverio con los caldeos. Es una locura. Una locura que si alguien viene y me dice: ¿está de acuerdo en que suba la gasolina? Si yo digo que sí, mi hermano, no me vuelven a hallar ustedes vivos. Es una locura decir a la gente: sométase a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Sométase. Si Dios quiere levantar revolución, mi hermano, si quiere poner un presidente comunista en este país, Dios lo pone y se acabó. Dios es soberano, aleluya. Con tal de que a nosotros, sus hijos, Dios nos diga: huye para otro lugar. ¿Qué pasó con nuestros hermanos venezolanos? ¿Dónde están nuestros hermanos venezolanos? En Perú.
Se sienten allá libres y trabajan libremente. Las hermanitas que vinieron por aquí mismo, ¿dónde están ahora? Trabajando en Perú. Dios los sacó de ese país y los llevó a otro país. Pero no se mueren de hambre, amén. Por muy comunista que sea el país. Aleluya. Es lo que dice Dios. Y es lo que dicen, vamos a matarle. Al rey le dicen, mátalo. O sea, al presidente de la Asociación de Tribus Indígenas del Ecuador, mátenle. Matémosle, que no se unen estos pastores. Porque yo escuché un pastor que dijo, les fueron a cerrar obligadamente la iglesia en Riobamba. Les obligaron a cerrar la iglesia por amor a Dios. Voy a hacer una pausa para respirar. Vienen los mismos pastores de Riobamba a otro pastor en Riobamba que no quería cerrar la iglesia y le amenazaron con quemar la iglesia de tus propios hermanos en Cristo porque no te unes a una huelga. Eso me huele como a Nerón. Me huele como a Nerón eso. Enemigo de la cruz. Enemigo de Jesús. Así como esta iglesia, chiquitica. Algunas iglesias, mis hermanos, no abrieron sus puertas el día domingo. Al menos nosotros por la distancia, creo. Muchas iglesias. Aquí en Quito mismo, iglesias cristianas no abrieron sus puertas. Por el temor. Porque aún la casa de Dios no es respetada. No es respetada. Yo, mi hermano, yo en mi carne, yo dije, cuando yo regrese a la iglesia, ojalá todavía esté por lo menos la batería que nos sirve. Dios ha guardado. Dios ha guardado. Es lo que le dicen a Jeremías. Porque todo el mundo quiere que te unas a los revolucionarios cuando Dios está haciendo otra cosa. Calle, mijito, yo tengo el control de todas las cosas. Verso 5. Y le dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos. Le entregó el rey Sedequías, mis hermanos. Pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Un tremendo, ¿no? Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelech, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Qué tremendo, mi hermano, solamente porque Jeremías dijo, vayan a cautiverio. Dios quiso poner ese gobierno de Nabucodonosor. Entiéndalo, Dios le estableció a Nabu. Amén. Ahora la pregunta es, ¿Nabucodonosor fue al cielo o al infierno? ¡Al infierno! Dios lo usó, pero no se arrepintió nunca, nunca se convirtió. Amén. Que Dios puso a él y lo puso ahí, Dios permitió que lo ponga. ¿Y por el voto de quién? De los mismos que dijeron, ya estamos cansados, pongámosle. Dios no permitió ir al cielo, no lo sé. Ir al infierno, no lo sé. Ojalá se arrepienta antes de que muera. Amén. Pero Dios estableció. Por eso si a mí me toca irme a la cisterna, el pobre Jeremías, ¿no? Se hundió en el cielo. ¿Hasta dónde se hundiría? En el lodo, el pobre Jeremías. Amén. Profeta Jeremías hundido en el cielo hasta aquí. Profeta del 2019 hundidos en plata hasta acá. Amén. Ese es un verdadero profeta de Dios. Hundido en el fango. Amén. Sirviendo a un rey que no era rey de él, en una nación desolada. Amén. Pero el verso 28 lo terminamos de leer en esta parte. Verso 28. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Amén. Vinieron los caldeos, mi hermano, y se tomaron Jerusalén. Amén. Es como que si Dios mandara, mis hermanos, acá a un verdadero comunista. Y el comunista viene y hace de las suyas y nos destruye el país. Si Dios lo permite, es su voluntad. Amén. Con piedras, con gritos, con escupitajos, que con insultos, que con protestas masivas llenas de tanta violencia vamos a lograr cambiar la voluntad de Dios. Eso es falso. Amén. Yo no creo en héroes terrenales. Amén. Yo no creo en héroes que matan y derraman sangre y hacen violencia. Esos no son héroes verdaderos. Eso están en la televisión y para Hollywood lo creo.
Solo Jesús de Nazaret es el único que puede salvar y redimir nuestras almas. El único que en medio, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque camine en un país comunista, no temeré mal alguno. Sube la gasolina y este país casi se muere. ¿Se imagina cuando venga un comunista verdadero? Esta gente, ¿sí o no, Luis? La gente de este país no sabe lo que significa comunista. Un verdadero comunista, ¿usted cree que va a correr? Un verdadero comunista, ¿usted cree que va a renunciar a su puesto? Un verdadero comunista va a sentarse a dialogar. Aleluya. No conocen ni a Dios ni al comunista, mis hermanos. Amén. Yo le decía en broma, decía, bendito sea Dios que me hizo cristiano. Si hubiera sido comunista. Bendito sea Dios, mi hermano. Y un comunista no le pide permiso a nadie, mi hermano. El comunista hace y deshace lo que él quiere cuando él quiere. Y ese sí usa sus tropas para matar y desaparecer gente verdaderamente. No como en este país. Desapareció mi tío, dice, ya estaba comiendo hornado. Verso 28. Jeremías estuvo ahí hasta cuando Jerusalén fue tomada. Amén. Amén. Primera de Corintios 10:4. Mire lo que dice. Primera de Corintios 10:4. ¿Sabe una de las razones por las cuales los teólogos son criticados grandemente? Es porque en realidad no leen Biblia y por culpa de unos pagamos todos. Yo he leído un par de libros de teología y en verdad son muy hermosos, pero en realidad me doy cuenta que la mayoría de teólogos que se gradúan de teología en realidad no conocen nada de Biblia, mis hermanos, y por culpa de unos pagamos todos porque no conocen Biblia, se generan sus propias doctrinas y creencias. Miren lo que dice 1 Corintios 10:4. Amén. Leamos desde el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó en el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, que cayeron en el día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Solo por murmurar, ¿qué les sucedió? Perecieron por el destructor. Solo por murmurar. ¿A dónde se va a ir el alma de este pobre predicador que le llama patojo al presidente, miserable al presidente, infeliz al presidente? ¿A dónde se irán estos cristianos que dicen hay que matar a todos los policías? Si solo por murmurar vino el destructor y destruyó a Israel, miembros de Israel. Amén. Amén. ¿Cuántos están reflexionando en esta mañana? Yo le voy a dar un consejo antes de que se termine esto, porque todavía falta. Voy a dar un consejo. Hermanitos, nosotros, nunca rebeldes. Nunca rebeldes a las autoridades. Y te va a ir bien siempre. Te vas a encontrar una autoridad chueca, sí señor. Te vas a encontrar un político chueco, muchísimos. Usted sométase nada más. Amén. Que vengan y me digan que mi hijo tiene que vestirse como mujer, ahí sí no nos sometemos porque la Biblia no lo aprueba. No lo aprueba. Pero si me suben los impuestos injustamente y tengo que pagar, es orden de parte de Dios y tengo que hacerlo. Amén. Y si Dios quiere, lo baja y se baja. Y como ya están anunciando que van a volver otra vez a desordenarnos la ciudad, pues vendrán si Dios lo permite. Amén. Pero nunca rebeldes nosotros. Nunca rebeldes. Nunca te rebeles. Amén.
solo por murmurar. Amén. Aleluya. Dios de los cielos. Amén. Jesucristo tenía en sus filas un sicario revolucionario. El primer Chávez, el primer Che Guevara de la historia, al menos contada en el Nuevo Testamento, lo tenía Jesús reclutado. Aleluya. Jesucristo tenía para echar mano. En aquel entonces existía un grupo, y los que han estudiado la palabra de Dios y han estudiado algo aparte de la palabra de Dios, sabemos que en aquel entonces existía un grupo revolucionario llamado celotes, que eran veneno, mi hermano. Se levantaban, creo que cada 15 días, en contra de Roma los celotes, y había cruzada tras cruzada y muerte tras muerte, y casi siempre perdían los pobres celotes, porque te estabas enfrentando a lo que Dios estableció en esa época. El imperio romano tenía que ser el que tenía que ser. Tenía que ser cruel, tenía que ser sanguinario, tenían que ser aborrecidos, tenían que destruir nación tras nación que iban conquistando. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía, que Jesús tenía que nacer en esa época, que tenía que ser crucificado, que tenía que vivir bajo leyes romanas, que tenían que disputarse sus vestidos, que tenía que ser traspasado, que no le tenían que quebrar las piernas. Tenía que nacer en el lugar exacto. Amén. Aleluya. Revolución total había, mi hermano. No es que todo era paz. Habían los celotes, revolucionarios, sicarios, asesinos, guerrilleros. Yo le dije un día, y le vuelvo a repetir, la palabra celote en el original lo que se traduce es sicario. Eran los primeros sicarios. Tú les pagabas y ellos mataban a sueldo. Eran los primeros sicarios. Y me impresiona porque un día Dios me permita dar una prédica en alguna cárcel o en cualquier lugar donde existan sicarios. Voy a predicar la palabra de Dios, que se llama: el primer sicario de la historia se convirtió a Cristo. Porque Jesús de Nazaret empieza a escoger a sus apóstoles de entre todos sus discípulos, y uno de ellos era Simón el celote, un sicario, un guerrillero de la época. Y Jesús nunca se levantó en armas. Jesús nunca hizo revolución. Jesús nunca se levantó a pegar o a agredir. Amén. Aleluya. ¿Sabe lo que era para un celote tener que estar ahí, mi hermano, viendo que le van a coger preso a tu maestro, y eres un celote? Sí, no como tu mujer, que tiene mucho celote, como tu marido, que es bien celote. Tener que aguantarte siendo un guerrillero, un revolucionado armado, y decir: no, Jesús nos enseñó a ser pacificadores. Amén. O sea, un sicario, un guerrillero, un comunista, por así decirlo, una persona que quería la libertad del pueblo, un revolucionario, como dicen en Venezuela, apóstol de Jesús. Amén. ¿Se convirtió o no se convirtió Simón el celote? ¿Se convirtió? Hasta se convirtió más rápido que Pedro. Amén. Hasta se convirtió más rápido que Pedro. Porque Jesús está cenando. Escuchen, Jesús está cenando y dice: uno de ustedes me entregará. Amén. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Y quién era el más arrebatado de todos ellos? No era el celote. ¿Quién era el más arrebatado? Pedro. ¿Quién estaba recostado sobre el pecho de Jesús? Juan. ¿Y quién es el primero que le regresa a ver y dice: Juanito, pregúntale quién es? ¿Qué pasaba si Jesús decía: es el Judas, Pedro es Judas? ¿Qué hacía Pedro? No cantaba el gallo. No cantaba el gallo, mi hermano. Pedro le pregunta, le dice a Juan, dice, le hizo señas y le dijo a Juan: pregúntale, tú que estás ahí recostado sobre su pecho, pregúntale cuál es el que debe entregar. Amén. Y mi hermano, si cuando le vienen a apresar a Jesús, Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo de Malco, mi hermano, donde se entere que Judas era el traidor. Por eso Jesús fue sabio, ¿y qué dijo?
vamos a levantarnos en armas. No, ¿qué dijo? El que moja el pan en el mismo plato que él, ese es. Amén. ¿Con quién partió el pan? Con los 12. ¿Con quién mojó el pan? Con los 12. Por eso cuando Judas se levanta, dice, y entró el diablo en Judas y se levantó y se fue. Y Jesús le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Dios les puso confusión a Pedrito. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? No entendieron y pensaron que le estaba mandando a comprar algo porque se acercaba la Pascua. No entendieron que era Judas, el traidor, amén. Porque si se enteraban, Pedro le volaba la cabeza, lo mataba. Porque era de la plata. Claro. El de la plata. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hemos leído aquí, mis hermanos? Que Jesucristo tenía en sus filas un sicario, un revolucionario, pero nunca se levantó en armas. Dice Mateo 10:4. Mateo 10:4. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están siguiendo la prédica? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Mateo 10:4, mire lo que dice. Me pasé, al revés estoy, 4:10. Mateo 10:4, dice la palabra del Señor. Está nombrando a los apóstoles de Jesús. Dice, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Ese Simón el cananista, si usted le busca en Marcos 13 o en Lucas, dice Simón el celote o el cananista. Amén. Era un revolucionario. Es que eso es lo que hace Jesús, ¿o no, mis hermanos? Y a los hermanos que salieron a lanzar piedras en esta semana pasada, eso es lo que hace Jesús. Hace que bajes las armas, hace que bajes la revolución, hace que te vuelvas pacífico. Cuando Cristo está en el corazón ya no tenemos por qué pelearnos, ya no tenemos por qué salir. Hay una batalla espiritual que hay que llevarse, y dice la palabra de Dios que Él está encantado, el Señor está de acuerdo con aquellos que proclamamos la verdad y denunciamos el pecado espiritual en las iglesias. Amén. Y lo que sucede a nivel mundial también, por supuesto. Pero no está de acuerdo en revoluciones, ni en peleas, ni en tiradera de piedras. Amén. Aleluya. Amén. Jesucristo, mi hermano. Escuche, Jesús dijo en Juan 8:7, un versículo que todos lo conocemos, cuando fue aquella mujer sorprendida. Juan capítulo 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó Jesús porque estaba escribiendo en el suelo y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Y aquí muchos me van a decir que soy loco, que estoy sacando fuera de contexto. Pero lo que yo puedo ver es que si un grupo de manifestantes salen a protestar en contra de policías porque son corruptos y gobiernos corruptos, y lanzan piedras, debe ser porque ellos están limpios y no tienen ni un pecado. Por eso yo ya no puedo acercarme, mi hermano, con piedras a lanzarle ni a la policía, ni a los militares, ni a un gobierno piedras, porque dice, el que esté libre de culpa lance la primera piedra. Y todos los que lanzaron piedras en estas 2 semanas, hablo de los cristianos, entre comillas, que salieron a lanzar piedras, o conocedores de Dios que salieron a lanzar piedras, no han nacido de nuevo. Están llenos de pecado, de odio, de fornicación, de adulterio, de envidia, de lascivia, de robo, y salieron a lanzar piedras como si ellos fueran perfectos. Dice Jesús, el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Amén. Así es que si vuelve a haber una huelguita, huelga, ¿cómo era el título? Ya me olvidé. Huelga, no eres hijo de Dios. Si es que vuelve a haber una huelguita y a usted le pican las manos los que miran en las redes sociales por agarrar una piedra y lanzarla, piense si está recto delante de Dios, íntegro delante de Dios, y lance la primera piedra. Amén. Pero aún los fariseos soltaron las piedras, con lo hipócritas que eran los fariseos.
Soltaron las piedras y cada quien se fue. ¿Por qué? Porque su conciencia les acusó y dijo, no puedo lanzar la piedra porque yo también soy mentiroso. No puedo lanzar la piedra porque yo aquí vengo a darme de que soy defensor del país, pero bien que en mi casa le pego a mi mujer. Suelta. Porque ellos vinieron a defender nuestros derechos. Héroes los proclamaron ya. Si los reúno a todos aquí juntos, a preguntarle a la mujer y a los hijos si son héroes de su casa. Vamos a quemarlo todo. Cuando yo era pandillero, yo también me hacía el malo, porque cogíamos entre 30 a un hombre. 30 para uno, ¿quién no va a ser malo? Amén. Yo también era malo. Yo también era malo. Es que son valientes. No son valientes, son montoneros. Porque yo era montonero, lo sé. Cuando le cogimos a un muchacho un día y le agarramos a piedrazos, éramos más de 10 personas contra uno. Porque yo era montonero, era pandillero, era callejero, era endemoniado. Amén. No es que son valientes y héroes. No, mi hermano. Yo sí digo, un día me van a matar a mí. Y no me importa, porque yo sí tengo, no sé, es como que siento en mi alma el espíritu de Mardoqueo, que no me someto a ningún pensamiento tan mediocre, mi hermano, en este mundo. No. Yo me someto a lo que dice Dios, su palabra, mi hermano. Amén. Yo no estoy a favor de ningún partido político, porque ya me han de decir, es que tú eres leninista. Yo no estoy a favor de ningún gobierno humano, ni siquiera de Donald Trump, no estoy a favor de su gobierno. De Benjamín Netanyahu, ni de Benjamín Netanyahu, no estoy de acuerdo de gobiernos algunos, mi hermano. Amén. Yo estoy solamente de acuerdo con el único gobierno que un día va a venir y me va a dar la verdadera paz en esta tierra. Es el gobierno teocrático de Jesucristo. Del resto, mi hermano, el uno sube el impuesto, ya le votan. El otro bajó el impuesto, pero subió la gasolina, ya le votan. El uno que no hizo ni uno ni lo otro, pero que por ahí se robó unos millones, ya le votan. Mi hermano, por amor a Dios, tengo un temor bien grande yo por la gente, porque no sé qué va a ser de ellos. Amén. Mateo 5, 44 al 48. Ningún cristiano puede decirme a mí que manifestación alguna es de parte de Dios y aprobada por Dios. Mateo capítulo 5, verso 44 al 48, mis hermanos, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Cristianos evangélicos que me miren más adelante en las redes sociales, que salen a lanzar piedras a las policías porque les consideran enemigos. ¿Qué dice? Amalos. Ese es un cristiano convertido. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si algún hermano evangélico me está viendo y salió a lanzar piedras porque los policías te ultrajaron y te agredieron, dice aquí Mateo capítulo 5 verso 44, ora por los que te ultrajan y te persiguieron en las motos para cogerte preso y llevarte a la casa. Amén. Orad por los que os ultrajan, dice, por los que les persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y si es uno el que dice amén aquí y uno el que dice amén en las redes sociales, estoy feliz, porque mi hermano dice, para que seas hijo de Dios, tienes que orar por los que te persiguen, tienes que amar a los que te aborrecen. Aleluya. Ahí eres hijo de Dios. Pero si uno sale a matarse en contra del otro, ese no es un hijo de Dios. Podrá pararse en el púlpito, podrá publicarme en las redes sociales fotos bonitas y subirme fotos que están predicando en las iglesias grandes, subidos en los púlpitos, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo, no conocen a Dios, no son hijos de Dios, son hijos de la rebelión. Dice acá, mis hermanos,
Verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Solo por no olvidarme. Mateo 5:9. Mateo 5:9, mi hermano, mire lo que dice. ¿Está ahí? Bienaventurados los huelguistas, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Así dice? Bienaventurados los que lanzan piedras, cristianos evangélicos unidos a lanzar piedras y a matar policías, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Los pacificadores. Esas pocas gentes que ni cristianos han de ser, que subían en las redes por amor a Dios, ya dejen de matarse. Yo veía en las redes sociales que gente que no es ni cristiana subían publicaciones que hasta daba dignidad ver eso. Y decían, sentémonos a conversar, proclamemos la paz. Y no eran ni cristianos. A veces veo que el mundo a veces razona mejor que muchos cristianos. Amén. Y no me importaría si fueran cristianos nuevos o novatos o carnuditos, predicadores desde púlpito. Y el domingo pasado ya se han de haber puesto al púlpito a predicar en contra del gobierno. Amén. Bienaventurados los pacificadores. Esta gente se olvida de esto y usted nunca se olvide de esto, mis hermanos. Vamos a leer Mateo capítulo 24. La gente se olvida que no va a haber gobierno perfecto en esta tierra, mis hermanos. Amén. Que para que se cumplan las escrituras que tanto predican, que creen en la escritura y que la palabra de Dios es verdadera, para que se cumpla la escritura tiene que suceder lo que está sucediendo y suceder peores cosas. Mateo capítulo 24, lo leemos del 6 al 14 para ahorrarnos tiempo, y dice la palabra: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No os turbéis, dice el verso 6, amén. No os turbéis, no se asusten. Por eso es que nosotros vamos tranquilos comiendo mientras los otros se mataban los unos a los otros. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Repito el verso 12 para los ministros que incentivaron a la violencia en esta semana pasada. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando yo veo que un cristiano evangélico, supuestamente predicador, dice vamos a lanzar piedras a la policía, se le enfrió el amor. No tiene amor. Si yo lo veo nuevamente a ese varón predicando desde el púlpito, sabré que el pastor que le dejó subir a ese varón no tiene discernimiento. No tienen discernimiento porque están subiendo a un sicario a predicar la palabra de Dios. Amén. Y ese varón me dijo hace un tiempito atrás, déjame ir a tu iglesia a predicar. Dios me dijo que no le conteste. Y no le contesté la solicitud hasta ahora, que me dijo que quería venir a predicar. Y no sabía por qué. Y algo me decía, pero era compañero de allá del seminario, de allá de Santo Domingo. Invítale, ya se graduó en teología. Puede ser que haya bendición. Algo me decía, pero algo me decía, no, espérate. Y cuando lo veo publicar cosas, barbaridades así, insurrecto a las autoridades, dije, bien, bendito sea Dios que no lo traje. Como hablaba con la pastora María, una pastora en la cual estamos pensando en hacer una que otra
unión con la pastora, que Dios la bendiga. Y ella me estaba diciendo: "Oh, Pablito, antes de aliarse los unos a los otros tenemos que conocernos. No vaya a ser que yo deje subir al púlpito a alguien que me trae espíritus, demonios a la iglesia". Le dije: amén. Amén. Porque subirle a un rebelde a predicar la palabra de Dios. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Pelean porque el gobierno no les satisface. Quieren paz y seguridad. Quieren que el gobierno de un presidente o gobernadores paganos sean perfectos. Eso es lo que quiere la gente. Alguien que no tiene a Dios quiere que le satisfaga a todos. Amén. ¿Sabe lo que me da miedo? Es que cuando venga el anticristo, estos locos son los primeros en darle el voto al anticristo. Si alguien leyó la Biblia y ha leído Apocalipsis, entiende lo que acabo de decir. Pero cuando el anticristo empiece a gobernar en este mundo, estos evangélicos revolucionarios son los primeritos que le dan el voto al anticristo. ¿Por qué? Porque estos están peleando, ¿por qué? Por leyes justas, por bienestar social, porque no haya impuestos, no hay injusticias. ¿Y quién es el único que va a traer eso a esta tierra? El anticristo. Paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, paz y confianza, paz y bono de desarrollo, paz y todos bien prosperados, paz y no hay alza de combustibles, todo va a ser paz y seguridad, ahí vendrá el anticristo. Ahí viene el fin, ahí nos vamos con Cristo. Y estos locos evangélicos, esos son locos endemoniados, son los primeritos en darle el voto al anticristo, porque ellos van a ver: wow, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia que nos gobierna de esa forma, tan recto, tan íntegro? Sí, pero por 3 añitos y medio nomás. Amén. Ahí van a decir: de gana le di el voto, porque yo los veo así. Votaron por Abdalá, se enlocaron, ya no. Votaron por fulano, por mengano, por perengano, por sutano, votaron por Correa y luego por Lenin y nunca están de acuerdo. Cuando venga el anticristo, estos le besan los pies primerito. ¿Y por qué, pastor? Porque se quedan, pues no se van con nosotros. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:3. 2 versos más, 3 versos más y nos vamos. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:3. Yo no sé qué discernimiento podrá tener estos ministros de hoy en día. Quieren paz en un mundo de caos, quieren paz en un mundo gobernado por el diablo. Él es el príncipe de este siglo, amén. Él nunca va a traerles un gobernante que se adapte a las exigencias de los carnales y carnudos. Por eso los cristianos no esperamos aquí nada, amén. Pero ellos esperan todo aquí. Dios de los cielos desprende esas almas de la carne. Primera de Tesalonicenses 5:3, mire lo que dice. Ay, yo estoy en Timoteo. Primera de Tesalonicenses. Óigame, se me cayó el Tesalonicenses. Alguien se me lo robó. Primera de Tesalonicenses 5:3, que dice: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. Cuando digan paz y seguridad, cuando digan por fin un gobernador de acuerdo a nuestra medida. Amén. Donde hay paz, seguridad. Amén. Apocalipsis 13. Lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13, verso 4 al 10. Ay, Dios mío, de estos pobres evangélicos que no saben entender que solo Jesús de Nazaret va a gobernarnos recta e íntegramente. Apocalipsis 13 del 4 al 10 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella, contra su gobierno? Tanta estabilidad política, ¡qué maravilla! Van a decir.
Verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas, amén. A todos les va a convencer, amén. ¿O no sucede así mismo ahora? Les prometo esto y lo otro, van y le dan el voto. Luego están llorando, haciendo manifestaciones. Y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio, 42 meses. ¿Qué va a hacer durante 3 años y medio? Hablar grandes cosas. ¿Quién como la bestia durante 3 años y medio? ¿Quién como la bestia? ¡Wow! Grandes cosas que ha hablado. Hoy caminos nuevos. Nos ha bajado el combustible. Nos ha dado un gobierno en el cual todos tenemos cámaras y redes satelitales en todas partes. Sí es un... Y estos, y hasta tal vez ya hasta son diputados estos evangélicos para el anticristo. Hasta tal vez y los nombra diputados. Y abrió su boca, verso 6, en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. ¿Sobre quién va a gobernar? Sobre toda tribu, pueblo y nación. Estos pobres van a darle el voto. A ciegas le van a dar el voto. A ciegas. Amén. Verso 8, y la adoraron a la imagen todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. No, gobiernos humanos, mi hermano, usted. ¿Por qué votamos? Hay que votar con sabiduría, dicen, ¿no? Porque si decimos, yo voto por el papel, usted es un cristiano negligente, vota solo por el papel. Tiene que votar con conciencia. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe historia aquí? ¿Ya cuántos años tenemos presidentes en este país? Cientos, ¿verdad? ¿Y ha salido alguno bueno? ¿Ha salido alguno que satisfaga las necesidades de todos? No. Pues uno por más a conciencia que quiere votar siempre te sale un chueco, porque nosotros no esperamos gobernantes rectos. Yo no espero gobernantes rectos. Si usted me dice, mañana se puso para presidente de la república el pastor de la iglesia, tal denominación, vamos a darle el voto porque él ofrece el cambio, él va a cambiar las leyes espirituales, no al aborto, no a la marihuana, no al matrimonio homosexual, yo voy a adorar así, no creo que cumpla todo eso. Por más pastor evangélico que sea el candidato, yo no creo que vaya a gobernar rectamente. Amén. Solo Jesús de Nazaret. Amén. Filipenses 3. Ya acabamos. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. ¿Estamos ahí? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Amén. A Él estamos esperando, porque Él va a ser el único que va a gobernar con justicia y equidad a las naciones. Amén. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué dice la final del verso 21? ¿Cuál es el único que va a poder sujetar a Él todas las cosas? Jesús. Ningún presidente terrenal va a poder sujetar las cosas a Él y a tenerles todos sujetos. Porque si no se pelea con una comunidad, se pelea con un partido o se pelea con nosotros los evangélicos. Amén. Pero cuando venga Cristo, es el único que va a sujetar todo bajo su yugo, bajo su autoridad y su dominio. Amén. Aleluya. Y termino con 1 de Pedro 2:13. 1 de Pedro capítulo 2, verso 13.
1 de Pedro 2:13 dice la palabra de Dios: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Wow, solo Pablo no ha estado loco, Pedro también ha estado loco. Amén. Porque esta es, verso 15, mira lo que dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos que queman llantas y quieren quemarle a un pobre pastor con su hija. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Uy, Dios mío, ya me borraron del Facebook. Y termina diciendo honrad al rey. Pedro, que fue crucificado patas arriba. Ay, Dios mío. Amén. Amén. Honren al rey, el mismo que lo crucificó. Lo iba a crucificar más adelante. Póngase de pie, mi hermano. Amén, aleluya. Padre de los cielos, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Volvemos, Padre de los cielos, a orar unos minutitos, a decirte que desechamos toda rebelión. Toda rebelión que se levanta, Señor, no solo en la nación, sino también en cada iglesia, en cada hogar, Señor, tanta rebelión. Y por haberse multiplicado la maldad, dice tu palabra, el amor de muchos se enfriará. Vemos que el amor se ha enfriado, Señor Jesús. Nadie tiene amor por nadie, nadie tiene misericordia por nadie. Desde el púlpito predican amor de Cristo, creer en Cristo, haberse entregado a Cristo, pero luego, Señor Dios, se mira que en sus corazones hay mucho odio, venganza, Señor. No les importa que incluso policías o militares hayan sido hermanos nuestros, Señor. Bendito sea tu nombre, porque también aquí en Ecuador existe la CRISPOL, el cuerpo de policías cristianos, Señor. También he visto, Señor Dios, en las redes sociales militares orando, Señor Jesús, en los cuarteles, Señor Dios, en los regimientos de cuartel. También hay pastores, Señor Jesús, que predican la palabra a los soldados, a los conscriptos, Señor Dios Todopoderoso. No podemos generalizar. Sabemos que el diablo es el príncipe de este siglo, Señor, pero también tú tienes a tus hijos, Señor. Tú tienes a tus hijos en esta tierra también, porque nos has dejado aquí para obrar en tu voluntad perfecta, Jesús de Nazaret. Reprendemos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda rebelión en este país, Señor. La rebelión que la toman como justicia, la rebelión que la toman, Señor, como si fuera a un don tuyo, la rebelión que la toman como si fuera, Señor Dios de los cielos, algo bueno, algo agradable delante de tu presencia. La reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de los cielos, y te pedimos que tu Espíritu Santo venga y more en medio de nosotros, Dios de los cielos. Permite que esta iglesia sea una iglesia de misericordia, no de sacrificios. Que sea una iglesia de conocimiento tuyo, no de ofrendas y holocaustos, Señor. Permite que esta iglesia crezcamos en el sometimiento, Señor. Que si un día viniere persecución, callaremos, enmudeceremos, Señor Jesucristo, como tú lo hiciste. Aunque también protestaremos con Biblia en mano. Predicaremos la justicia, Dios de los cielos. Pero nunca nos levantaremos, Señor Dios, como el mundo, como el diablo quiere que se levanten las iglesias, que lastimosamente han caído en el engaño de Satanás. Dios de los cielos, te pedimos también, ¿qué te parece, mi hermano, si oramos aunque sea un minutito por este país? Padre de los cielos, nosotros sabemos que todo esto va rumbo al caos. Sabemos que no solo Ecuador, sino todas las naciones del mundo van al caos. Inclusive un día todas echarán su apoyo al anticristo y tú vendrás y pelearás en Sion contra todas las naciones. Así que no hay nación, sino tal vez una, dos o tres que se unirán a tu pueblo, Dios. Pero la mayoría van a estar en contra de tu iglesia, en contra de tu templo, en contra de tu casa, en contra de Jerusalén. Y aquel día tú pelearás contra las naciones y las vas a destruir a todas, Señor, porque todas se rebelaron en contra tuya, Padre de los cielos. Pero te pido misericordia, Dios, hasta cuando alcance tu misericordia, hasta cuando tengas decretado tener tu misericordia, mi Dios, danos paz.
hasta cuando tengas decretado, Señor, mantener tu mano y no enviar juicio a esta nación, porque de cierto vendrá juicio, Padre de los cielos. Mientras tú tienes misericordia por esta nación, te pedimos misericordia. Te pedimos paz en las calles, te pedimos paz en las iglesias, paz en los hogares, Señor Jesús. Sabemos que un día tú derramarás tus copas de la ira y caerán sobre todo pueblo, Señor. Pero mientras el día que Él llega, mientras tu iglesia todavía estamos aquí en esta tierra, sabemos que tú vas a mantener la paz, Señor. Sabemos que tú en un rincón de la tierra nos esconderás mientras no suene esa trompeta para tenernos en paz, y la paz que sobrepasa entendimiento. Jesús de Nazaret, ayúdanos y enséñanos a ser verdaderos cristianos, que somos arrojados a la cisterna, que vamos al cautiverio, que nos imponen salarios e impuestos, hasta por tener una iglesia nos ponen impuestos. Bendito sea tu nombre, porque tú nos enseñaste a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Él. Dale tu tiempo, dale tu corazón, entrégale tu casa, entrégale tu familia, entrégale tu hogar a Jesús de Nazaret, y que Él guarde de tu casa, y que Él guarde de tus hijos, y que Él guarde de nuestra salida y nuestra entrada. A Dios lo que es de Dios. Aleluya. Bendecimos esta nación. Bendecimos, Señor. La amamos. En mi corazón está el amor, Señor. Y no hay nadie que pueda acusarme que es falso, Dios. Porque aquí he nacido y aquí quiero morir, Dios de los cielos. Y si tú vienes pronto, pues me voy contigo, mi Señor Jesús. Pero yo amo esta nación, Dios Todopoderoso. Pero no amo a los que aborrecen la paz y la justicia que viene de ti, mi Dios amado. Bendito sea tu nombre. Aquel Dios todopoderoso que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Bendito sea su nombre. Nuestro Padre Celestial, al que vive y reina por los siglos de los siglos, sea la honra, la gloria y la alabanza en esta mañana. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Es una bendición, mis hermanos, haber compartido esta palabra, esta porción. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente. Gloria a su nombre. Amén. Oremos, hermanos, por diezmos y ofrendas. Amén. Bendito Dios, te agradecemos, Señor Dios, porque, Señor, sabemos que tú cumples tus promesas, Señor Dios, y también, Señor Dios, has alimentado a tu pueblo, Señor Dios, has abierto las puertas, Señor Dios, y se han cumplido, Señor Dios, algunas visiones.